Parte 1. El inicio que quiebra todo. El silencio de la callejuela sevillana contrastaba con lo que sucedía dentro del piso. Andrés giró la llave y empujó la puerta con la costumbre de siempre, pero lo que vio lo golpeó como un puñetazo invisible. En el espejo del recibidor, reflejada con crudeza, la imagen era Clara. Clara, su pareja desde hacía años. Besaba a otro hombre en el salón. Ni risas, ni abrazos de amigos. Un beso. Por un instante todo se detuvo. El sonido lejano de una guitarra flamenca que se filtraba desde la ventana se volvió un eco roto, sin ritmo. Andrés no sintió rabia inmediata, ni ganas de gritar. Lo que invadió su cuerpo fue una especie de vacío gélido, como si alguien hubiera apagado la luz desde dentro. El hombre que acompañaba a Clara se separó bruscamente, notó la presencia y huyó sin despedirse. La puerta golpeó fuerte, marcando un final que paradójicamente parecía también un comienzo. Clara, pálida, apenas pudo balbucear. Andrés. Espera, no es lo que piensas. Él la observó en silencio. Ninguna palabra salió de su boca. Ni reproches, ni preguntas. Solo tomó la chaqueta que estaba colgada en el perchero y caminó hacia afuera. Clara extendió la mano, pero Andrés ya había cruzado el umbral. La calle estaba fría. Las luces amarillas de las farolas parecían mirarlo con compasión. Caminaba sin rumbo, consciente de que todo lo que conocía acababa de resquebrajarse en un instante. En el bolsillo el móvil vibraba con insistencia. Llamadas de Clara. No contestó. El silencio, su nuevo refugio, le pareció más fuerte que cualquier palabra, pero ese silencio tan cargado era también una promesa de guerra que apenas comenzaba. Parte 2. El refugio inesperado. Andrés llegó sin previo aviso al pequeño apartamento de su amigo Daniel, en un barrio antiguo de Sevilla, donde los balcones aún se adornan con macetas de geranios. Daniel abrió la puerta sorprendido, con una taza de café en la mano. Bastó una mirada para entender que algo iba mal. ¿Qué ha pasado, tío?, preguntó, dejando el café en la mesa sin esperar respuesta. Andrés, con la voz apagada, soltó. La vi. No hay duda. No entró en detalles, no mencionó el beso. Daniel no necesitaba más. Lo sentó en el sofá, puso música suave de fondo y le sirvió una copa de vino barato. El silencio se hizo largo, interrumpido solo por el sonido lejano de un tranvía. Esa misma noche, mientras Clara inundaba su teléfono con mensajes, Andrés tomó decisiones que jamás pensó que tendría que tomar. Desde el portátil de Daniel revisó cuentas, documentos, facturas. Movió el dinero compartido a su cuenta personal con manos temblorosas, como quien protege lo poco que queda en pie. No es venganza, susurró casi para sí mismo. Es supervivencia. Daniel lo observaba en silencio. Quiso intervenir, pero entendió que ese era un proceso que Andrés debía atravesar solo. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales, marcando un ritmo extraño, casi como un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo, aunque su mundo se hubiera detenido. Al cerrar el portátil, Andrés exhaló por primera vez en horas. Sabía que lo que había hecho era apenas un primer paso. Clara aún no había dicho su última palabra, y la noche prometía no terminar tranquila. Parte 3. La tormenta de palabras. Las notificaciones no cesaban. El móvil de Andrés vibraba sin descanso sobre la mesa de Daniel, como si quisiera romperse a golpes de insistencia. Clara escribía mensajes sin parar, primero confusión, después súplicas y finalmente rabia. Andrés, fue un error, no significa nada. Solo queríamos darte una sorpresa. ¿De verdad me vas a dejar por un beso? Un beso. Esa última frase lo atravesó como un cuchillo frío, la simplificación de todo lo que había visto y sentido reducida a dos palabras. Andrés cerró los ojos, se llevó las manos a la cara y por un instante pensó en contestar. No lo hizo. Daniel, desde la cocina, murmuró. No caigas. Si contestas ahora, pierdes el control. Andrés no respondió. Salió al balcón para respirar. La lluvia de la noche anterior había dejado un aire limpio, pero su cabeza estaba cargada como un cielo antes de la tormenta. Observó a las parejas que paseaban tomadas de la mano por la plaza, como si la vida ajena se burlara de su herida abierta. Sonó otra vez el móvil, esta vez con un audio. Clara hablaba rápido, nerviosa, inventando una versión absurda de lo ocurrido, que era un amigo de la universidad, que fue un juego sin importancia, que él lo había malinterpretado. Andrés escuchó entero sin interrumpir. Al final del audio, un silencio y un sollozo. En ese momento recordó con nitidez el instante en el salón. El beso, la risa nerviosa de Clara después, la expresión del otro hombre al huir. Un recuerdo que no podía borrarse, aunque ella intentara disfrazarlo con palabras. El móvil volvió a vibrar. Andrés dejó que sonara. Sabía que la verdadera historia aún no había comenzado a salir a la luz. Parte 4. Ecos en la oficina. El lunes llegó más rápido de lo que Andrés deseaba. El edificio de oficinas en Triana, con sus paredes de cristal y aroma constante a café recién hecho, parecía igual que siempre, pero él no lo veía igual. Sentía que cada mirada se detenía un segundo más en él, como si todos supieran algo que todavía no había sido dicho en voz alta.
En la máquina de café escuchó a dos compañeros susurrar. No mencionaron nombres, pero bastó una frase para helarle la sangre. ¿Dicen que alguien de la empresa se está viendo con una persona casada? Andrés apretó el vaso de cartón con tanta fuerza que el café casi se derramó. No necesitaba más pistas. La realidad comenzaba a desbordar el espacio íntimo y se filtraba en su vida profesional, el único lugar que aún consideraba seguro. Ese mismo día, en la pausa del almuerzo, su compañera Elena lo llamó aparte. Con un gesto incómodo le confesó lo que había escuchado. Clara llevaba tiempo saliendo con un hombre del trabajo, y los rumores ya no eran rumores. Andrés se quedó mudo, con la sensación de que el suelo bajo sus pies cedía un poco más. Por la noche, en el apartamento de Daniel, compartió la noticia. Daniel lo escuchó con seriedad mientras servía 2 cervezas frías. Tarde o temprano todo se sabe, dijo en voz baja. Y si ya llegó a la oficina, esto no va a parar aquí. Andrés bebió un trago largo. No respondió. Lo único que podía pensar era que cada paso lo alejaba más de la posibilidad de un regreso. Y, en el fondo, empezaba a aceptar que tal vez eso no fuera tan malo. Parte 5. Entre verdades y grietas. La tarde en Sevilla caía lenta, con un cielo anaranjado que parecía burlarse de la tormenta interior de Andrés. Sentado en una terraza del barrio de Santa Cruz, frente a una caña de cerveza que apenas había probado, repasaba mentalmente cada palabra, cada silencio de Clara. No eran solo los rumores en la oficina, no era solo el beso, era algo más profundo. La certeza de que su historia con ella se había resquebrajado desde mucho antes y él no lo había querido ver. Clara lo llamó otra vez. Esta vez contestó. Su voz sonaba frágil, casi temblorosa. Andrés, tenemos que hablar, no quiero que esto termine así. Él dudó, miró el vaso y aceptó encontrarse. No porque creyera en una reconciliación, sino porque necesitaba escucharla en persona, sin pantallas de por medio. Quedaron en un café discreto, lejos del centro. El encuentro fue tenso desde el inicio. Clara llegó con el rostro cansado y las manos inquietas. Intentó justificar lo ocurrido, hablar de confusión, de un momento de debilidad. Andrés la escuchó, pero sus ojos ya no buscaban consuelo en los de ella. Había un muro invisible que ninguno de los dos podía atravesar. En medio de la conversación, Clara se inclinó, buscando un gesto de cercanía, y lo besó. Un beso breve, desesperado, casi como un intento de resucitar lo que ya estaba muerto. Andrés no respondió. Se quedó inmóvil, como quien presencia el eco de algo que ya no le pertenece. Al separarse, un silencio denso llenó la mesa. Afuera, el ruido de los coches parecía remarcar que el mundo seguía, indiferente. Andrés entendió que aquel gesto no era una reconciliación, sino la confirmación de un final inevitable. Parte 6. El último horizonte. Andrés caminaba solo por la playa de Cádiz. La arena estaba fría bajo sus botas, y el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas, como si quisiera recordarle que, aún tras la tormenta, siempre había algo que contemplar. Llevaba consigo solo lo necesario: su mochila, el portátil, y a Simón, su perro mestizo que trotaba a su lado con la energía que Andrés ya no sentía. Cada paso dejaba una huella efímera que la marea borraría, un símbolo silencioso de todo lo que había perdido y de todo lo que, de algún modo, debía dejar atrás. Recibió un último mensaje de Clara. Breve, tembloroso, solo quería despedirme. Andrés lo leyó, respiró hondo y apagó el móvil. No había ira, ni tristeza desgarradora, solo una calma extraña, como si comprendiera que cerrar aquel capítulo era más un acto de liberación que de sufrimiento. Se sentó en la arena, con Simón apoyando la cabeza sobre sus piernas. Miró el mar, el horizonte que parecía no tener fin, y por un instante sonrió. No era una sonrisa de felicidad plena, sino de aceptación, de alguien que había atravesado el caos, la traición y la confusión, y había emergido con algo que valía más que cualquier relación rota: la claridad sobre quién era, qué valor tenía y cómo debía vivir de ahora en adelante. En ese momento una gaviota sobrevoló cerca. Su sombra pasó sobre Andrés y Simón, y ambos levantaron la mirada, siguiendo su vuelo. Fue un instante simple, cotidiano, pero lleno de significado. La vida seguía, impredecible, vasta y abierta, con nuevas posibilidades que todavía no podía ver, pero que intuía en el aire salado y el viento frío. Mientras el cielo se oscurecía y la marea borraba sus huellas, Andrés se levantó, ajustó la mochila y, con Simón a su lado, comenzó a caminar hacia la ciudad. No sabía qué le esperaba ni cómo sería el futuro, pero sentía por primera vez en mucho tiempo que estaba listo para enfrentarlo. Un final que parecía triste en realidad dejaba entrever una chispa de esperanza silenciosa, inesperada y poderosa. Fin de la historia.